Un buen día para todos, continuando con el curso de Python desde cero. Pues el día de hoy vamos a tomar un nuevo apartado dentro de las estructuras de datos y estos son las listas. Entonces vamos a ver el concepto de listas, vamos a empezar haciendo unos pequeños ejercicios con las listas para posteriormente avanzar con cosas más avanzadas sobre las listas. Entonces tenemos acá un concepto, dice una lista es una estructura dinámica de datos. ¿Por qué dinámica? Porque a diferencia de los arreglos, bueno, acá es casi lo mismo, pero en otro lenguaje de programación como C++, los arreglos tienen que ser definidos y tienen que tener un tamaño definido. Aquí no, acá las listas se pueden hacer como sea, el tamaño que sea, el orden que sea, etcétera. Entonces es dinámica, se guardan los datos dinámicos. Contienen colección de datos homogéneos del mismo tipo. Esto en lenguaje de programación como C++, Java, etcétera, PHP. Aquí en Python, pues esto no es estrictamente así, datos homogéneos. Bueno, de manera que se establece entre ellos uno, puede ser que sí. Básicamente una lista es un conjunto de datos que los almacena de manera dinámica para después acceder a ellos. Tienen diferentes tipos de operaciones como es insertar, crear, eliminar y verificar si está vacía la lista, que son pues las más comunes. Ya tenemos como diferentes tipos de listas, que son las listas simplemente enlazadas. Es decir, cada nodo tiene un campo que apunta al siguiente nodo, simplemente en un orden, hacia adelante o hacia atrás, pero apunta solamente de este nodo al nodo siguiente y ya. Las doblemente enlazadas es que ese nodo apunta tanto al frente como hacia atrás. Esto ya lo veremos después mejor explicado, por ahora simplemente es un concepto. Tenemos las listas lineales, que son las que tienen un inicio y terminan en un fin en una línea recta, por así decirlo, como esta de acá abajo. Y tenemos las listas circulares, que son pues el inicio y tiene un fin también, pero va en círculo. Cuestión de que cuando llegue al fin, el fin se conecta con el inicio y sigue su iteración, puede ser infinitamente. Esto lo veremos pues avanzadamente más adelante. Por ahora vamos a empezar haciendo unos ejercicios con listas y con tuplas, pues para reforzar conocimientos. Y acá tenemos nuestro primer ejercicio. Me creé una carpeta que se llama 6 listas, otra dentro de listas que se llama ejercicios, y el primero es un ejercicio sobre palabras, el cual dice lo siguiente: escribe un programa que contenga 2 listas. A continuación cree las siguientes listas donde no debe haber datos repetidos. Tenemos la lista de palabras que aparecen en las 2 listas, lista de palabras que aparecen en solo la primera lista, lista de palabras que aparecen solo en la segunda lista, lista de palabras que aparecen en ambas listas. Al leer el ejercicio, ¿qué es lo primero que notamos? Al leer este apartado de acá, vemos que acá vamos a utilizar operaciones con conjuntos, ¿no? Porque estas son operaciones que lo que aparece en una y no en otra, lo que aparece solo en la segunda, solo en la primera, en ambas. Esas son operaciones con conjuntos que ya lo vimos, pero acá lo vamos a aplicar a las listas. Y además, hay algo interesante que dice que no debe haber datos repetidos, ¿no? Entonces ahí hay un proceso también que debemos hacer. Empecemos desde el principio. Vamos a crear la primera lista. Para la primera lista, pues la vamos a llamar lista 1, por ejemplo, y la igualamos a una lista vacía. Ahora, pues vamos a necesitar la respuesta del usuario de manera dinámica. La vamos a hacer así, por ejemplo, respuesta va a ser igual, y le vamos a solicitar al usuario input que a ver si él desea agregar elementos a la lista 1, y pues acá le vamos a dar las opciones de S o N. S para sí, N para no, y finalmente pues le mandamos acá una flechita para que le ingrese. Entonces, el usuario va a poder permitir si él quiere agregar o no elementos. Esto pues vamos a ir incluyendo el usuario para ir avanzando un poco más. Ahora vamos a hacer un while. Mientras la respuesta sea exactamente igual a S minúscula o a S mayúscula, o respuesta sea exactamente igual a S mayúscula, no nos importa si es minúscula o mayúscula, solo nos importa que sea la S. Pues nosotros lo que vamos a hacer es que a la lista 1.append le vamos a agregar ¿qué? Pues le vamos a agregar algo que el usuario va a ingresar. Acá estamos viendo cosas que se pueden hacer mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, vamos a manejarla con nombres. Ingresa un nombre. Vamos a manejarla así con nombres. Acá el usuario va a ingresar un nombre
Y nosotros lo que vamos a hacer es que la respuesta ahora va a ser, vamos a hacer igual a esto. Acá abajo, control V, pero esto va a ir dentro del while. Bien, correcto. Y vamos a hacer print, un print que diga, por ejemplo, un fstring, o bueno, así, los elementos que ha ingresado en la lista 1 son dos puntos y le pasamos acá lista 1. Bien, lo primero que hicimos fue crearnos nuestra primera lista, que la vamos a trabajar con nombres de personas. Le vamos a decir al usuario a verificar si permite o no ingresar datos. Si él quiere ingresar datos, vamos a, mientras sea así, pues relajado, le vamos a seguir ingresando datos. Le vamos a solicitar, esto anteriormente lo haríamos de manera diferente, ¿no? Crearíamos una variable, igual fuera el input, y después a la lista le agregaríamos esa variable. Pero todo esto nosotros no lo podemos hacer en una sola fila, y todo lo que se puede hacer en una sola línea, bienvenido sea. A la lista 1 le vamos a agregar el nombre que ingrese el usuario. Y después volvemos y le solicitamos que si él quiere seguir agregando elementos. Si él quiere seguir agregando elementos, pues el while sigue agregando elementos. Cuando el usuario presione la tecla N o cualquier otra tecla que no sea la N, pues el while va a terminar, y eso quiere decir que el usuario no quiere ingresar más elementos a la lista. Finalmente le vamos a mostrar los elementos que él ingresó. ¿Sí? Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con la segunda lista. Esto lo estamos haciendo simplemente para incluir al usuario en el programa. Porque simplemente podríamos habernos creado lista 2, lista 1 de manera estática como lo hemos hecho, y nos cargamos todo esto y ya. ¿Sí? Acá simplemente le decimos desea agregar elementos a la lista 2, porque acá es la lista 2. Acá ingrese un nombre, porque también queremos que ingrese nombres, porque vamos a trabajar con nombres. 2 y acá 2 y acá 2. Y acá 2. Es decir, hacemos lo mismo pero con la lista 2. Acá se supone que ya tenemos nuestras dos listas. Esto simplemente es para llenar datos. Acá nosotros lo que vamos a hacer ahora es las operaciones que nos piden arriba, que son operaciones con conjuntos. Lista de palabras que aparecen en las dos listas. Pues ¿eso qué es? Eso es una unión. Vamos a hacer una unión entre las dos listas. Para ello pues me voy a crear una variable que se llame unión, la cual va a ser, vamos a convertir a list. El método list me coge cualquier cadena de texto o lo que sea y me lo convierte a una lista. Y acá le vamos a hacer set lista 1, le vamos a hacer unión set lista 2. Ustedes se estarán preguntando, ¿qué es esa vaina del set? Ya lo miramos. Listo. Entonces, acá el método set lo que nos dice es que me retorna un objeto iterable tal cual con valores únicos. Es decir, si yo en mi lista 1, si en mi lista 1 yo tengo, por ejemplo, la A, la B, la C y la D. Y bueno, acá vuelvo y repito la A. Evidentemente yo voy a tener dos valores repetidos, que es la A y la A. Para hacer la unión, pues yo puedo hacer una unión mucho más sencilla si simplemente elimino los valores repetidos y dejo simplemente los valores que son únicos en cada lista, ¿cierto? Porque pues si dejo los valores que son repetidos, que yo tenga 70 A's, pues esto va a ser una complejidad computacional muchísimo mayor. Acá podríamos crearnos una función que me evalúe la lista y me cree una lista exactamente igual, pero con los valores únicos, evaluando si la posición y de la lista pertenece a la posición y de la otra lista, y si son iguales, pues quiere decir que esa posición ya existe, entonces pues elimínela, ¿sí? Pero esto tiene una complejidad cognitiva y computacional bastante alta. Para ello, Python es para mí el rey de los lenguajes de programación, trae métodos ya que nos hacen el trabajo sucio por nosotros. Es decir, el método set lo que hace es limpiar las listas. Si yo tengo 7000 A's, 30 B's, 8 C's, pues lo que va a hacer el método set es evaluarme la lista de manera rápida, de manera eficaz, con el mejor algoritmo de todos, y lo que va a intentar hacer esto es simplemente eliminarme los valores repetidos. Esto lo hace utilizando el método hashcode.
no me acuerdo cómo se llama ese método, pero utiliza el bytecode, algo así, y compara, y me elimina los valores. Entonces me va a reducir simplemente a un set, que un set es una lista también, pero de tipo set, el cual solamente va a tener los valores que no se repiten. Y hago lo mismo con las listados y las comparo. Al compararlos con el de unión, me va a hacer la unión. Esto pues me lo va a convertir en un set, pero yo quiero es una lista. Para ello el método list me toma lo que tenga el argumento y me lo convierte en una lista, ¿sí? Entonces ya tenemos ahí la unión. Vamos a hacer un print que diga, por ejemplo, los elementos que aparecen en ambas listas, por ejemplo, en ambas listas son los puntos, y le pasamos acá la unión. ¿Listo? Ahora, ¿qué me dice? Me dice lista de palabras que aparecen solo en la primera lista. Esto pues vamos a hacer que acá que sea solo A. Para ello pues nosotros vamos a colocar una variable, por ejemplo, que llame solo A, y vamos a nosotros nuevamente a convertir a list. ¿De qué? Recordemos que las listas pueden tener valores repetidos, entonces pues vamos a hacer un set de lista 1, que es la primera, y a lista 1 le vamos a quitar lo que me retorne la lista 2 convertida en un set, es decir, en una lista con valores únicos. Y ya así de sencillo ya tenemos. Y simplemente hago este mismo print, control C, pero con diferentes mensajes. Los elementos que aparecen solo en la primera lista son, y le paso acá solo A. Sencillo, ¿no? Ahora me dice lo mismo, pero los que aparecen en la segunda lista. Pues me copio exactamente lo mismo, control C, pero pues obviamente como va a ser ahora solo B, pues acá simplemente coloco solo B, coloco acá solo B, acá es lista 2 menos lista 1, porque la lista 2 le vamos a restar a la lista 1, y acá coloco solo B. ¿Listo? Finalmente me pide las listas que aparecen en ambas listas. ¿Cómo así? Ah, claro, esto es una intersección. Los valores que aparecen en la una y en la otra, los que aparecen juntos, ¿sí? Es una intersección. Solo los que aparecen en ambas. Los que aparezcan en solo A y los que aparezcan en solo B, los eliminamos. Esto es una intersección. Y para la intersección lo que vamos a hacer nosotros es crearnos una variable que llame intersección. Y para ello pues hacemos lo mismo, list, convertimos a lista un set de lista 1 y hacemos el de intersección, que es el de esta i de acá, con set lista 1. Lo intersectamos con la lista 2. Y ya, así de sencillo. Simplemente hacemos un print que diga los elementos que se interceptan son los puntos, y le pasamos acá intersección. Vamos ahora a probar nuestro programa. Esperamos acá que se ejecute. Desea agregar elementos a la lista 1. Voy a agregar 3 elementos que diga los elementos que he ingresado son, soy un pendejo, claro, porque ingresé un valor, ingresé el 1, es un marica, es sí. S, ingresa un nombre, Juan, sí, ingresa un nombre, Pedro, sí, ingresa un nombre, María. Ahora, ya acá tengo los de la lista, bueno, voy a hacer un control C porque la cagué, voy a volver a ejecutar mi programa. A la lista 1 le voy a meter tres valores, que sean Juan, S, Pedro, le voy a decir que sí, y María, ¿cierto? Y a la lista 1 ya no le quiero agregar nada más, entonces me dice los elementos que he ingresado a la lista 1 son Juan, Pedro y María, correcto. Ahora, ¿desea agregar elementos a la lista 2? Sí, voy a agregarle Manuela, voy a agregarle Juan, y Lambarri, porque le di solamente Manuela. ¿Listo? Ahora, pues los elementos me dice acá,
Como solamente agregué Manuela porque después ingresé Juan en vez de ese, bueno, dice los elementos ingresados listados son Manuela, listo. Los elementos que aparecen en ambas listas, la unión son Juan, Pedro, María y Manuela, correcto. Los elementos que aparecen solo en la primera lista son Juan, Pedro, María, correcto. Y los elementos que aparecen solo en la segunda lista, acá toca moverlo a segundo, es María. Y no hay intersección, correcto. Entonces, acá lo que vamos a hacer es volver a probar nuestro ejercicio, pero ahora sí añadiendo datos repetidos. Para ello voy a darle S, var Juan, S, Juan, S, Juan, S, María, S, Pedro, S, Fernanda. Listo, ya no quiero agregar más a la lista 1, entonces ahora voy a agregar, estos son los que yo agregué, Juan, 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 María, Pedro, Fernanda. Ahora voy a agregar a la lista 2, voy a agregar Manuela, voy a agregar otra vez Manuela, voy a agregar otra vez Manuela, voy a agregar otra vez Manuela, voy a agregar ahora Juan, voy a agregar ahora Pedro, y voy a agregar finalmente a Manuel. Perdón, acá es S, y agrego a Manuel. No quiero agregar más, lo cual me dice que los que ingresan a la lista son Manuela, Manuela, Manuel, Manuela, Juan, Pedro y Manuel. Me dice los elementos que aparecen en ambas listas son Manuel, Fernanda, Manuela, Pedro, Juan y María. Aquí ya no me está uniendo los repetidos, lo que está bien, y me está haciendo la unión correcta. Los que aparecen solo en la primera lista, pero no aparecen en la lista 2, son María y Fernanda, lo que está bien. Ahora los que aparecen solo en la segunda lista es Manuela y Manuel, y la intersección, los que están en ambas listas, es Pedro y Juan. Y bueno, ahora vamos a hacer un segundo ejercicio para que este video pues contenga 2 ejercicios, ya que vamos a hacer 5 en total de listas, y no quiero que sean 5 videos ya que pues se alargaría el curso más de lo necesario. Vamos a hacer este segundo ejercicio que es muy sencillo, dice escribir un programa que permita almacenar n números naturales en una lista y la ordene de manera inversa. Acá hay varias cositas, ¿no? Vamos a crear nuestra lista por ahora y vamos a solicitarle al usuario que ingrese un tamaño. Por ejemplo, vamos a decirle al usuario que ingresar, por ejemplo, soy poco de imaginación, sea igual a un input que diga si desea ingresar un número, y en caso tal pues vamos a decirle acá que la opción es S o N, sí para S para sí, N para no. Bien, y vamos a hacer acá un while ingresa, si ingresa vamos a utilizar while ya que hace mucho no lo utilizamos, es igual a S or ingresa es igual a S mayúscula, pues vamos a seguir en la ejecución normal de nuestro valor. Y vamos a hacer que acá lista le vamos a hacer .append, vamos a agregar lo que ingrese el usuario, un int que ingrese el usuario, que sea un input que diga ingresa un número, le vamos a permitir que lo ingrese, lo agregamos y vamos a volver a solicitarle acá al usuario que diga si quiere ingresar o no un nuevo valor. Listo, acá simplemente estamos llenando la lista utilizando un while. Ahora nos dice que lo muestre de manera inversa. ¿Cómo lo harían ustedes? Recordemos que ya vimos métodos de ordenamiento. Podríamos crear cualquier método de ordenamiento y simplemente ordenarlo de manera diferente, o utilizar programación funcional para ordenarlo de manera inversa. Esto es como se debe hacer en otros lenguajes de programación, pero recordemos que estamos utilizando Python. Python ya trae muchas cosas predefinidas. Por ejemplo, hacer método de burbuja, inserción, selección, método de búsqueda, pilas, colas. Esto acá no tiene sentido en Python. Lo enseño como porque es estructuras de datos y se merece ser enseñado, pero esto en Python no tiene redundancia. Porque Python, vean lo sencillo que simplemente es hacer un lista.sort. El método sort lo que hace es simplemente ordenarme una lista. Acá le puedo pasar unos parámetros para que me lo ordene. Por ejemplo, le pasamos el reverse igual a true, pero true acá lleva mayúscula. ¿Y qué pasa si yo le digo, por ejemplo, print
Listo. Veamos lo que va a pasar. Voy a agregar 3 números, bueno 5, que sea el 3, el 7, el 1, el 2 y el 0. Y ya no voy a agregar nada más. Veamos cómo me lo ordenó automáticamente de manera inversa, 7, 3, 2, 1, 0, sin tener que ponerme a hacer un método de ordenamiento, tener que hacer variaciones con listas. Simplemente el método sort me lo ordena de manera ascendente. Si yo lo quiero revertir, simplemente le paso el parámetro reverse en true y ya, así de sencillo. Vamos a hacer el commit a GitHub Desktop, y terminaríamos acá este video. Acá simplemente le digo que adición de algunos ejercicios con listas, le doy el commit a la rama master y acá después de hacer el commit hago el push y listo. No siendo más por este video, muchísimas gracias, hasta luego.